Ok, chicos, el día de hoy vamos a empezar con el tema de tumores malignos de la piel y bueno, este es el último tema previo al examen parcial. Es importante empezar por viendo las células de la epidermis, que son las que van a originar los tumores malignos que vamos a ver hoy, ¿no? En primer lugar tenemos a las células escamosas que van a dar origen al tumor al tumor epidermoide que también va a recibir otros nombres, los vamos a ver más adelante, epidermoide, a las células basales que van a dar origen al carcinoma vasocelular y al melanocito que dará origen al melanoma, tal como su nombre lo dice, ¿no? Melanoma, melanocito. Ok. Entonces, estas células están en la epidermis, ¿no? Acá están las lesiones cancerosas, el carcinoma espinocelular o epidermoide, el carcinoma vasocelular, que como pueden ver invade un poco más, y el melanoma, que ya es bastante invasivo, ¿no? También es importante saber la escala de Fitzpatrick o la escala de fototipos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los principales factores de riesgo de todos estos tumores va a ser la piel clara, la piel blanca, o sea, fototipo 1, fototipo 2 y fototipo 3. Estos más que nada van a ser los factores de riesgo principales para desarrollar estos cánceres que vamos a ver, ¿no? También tenemos el fototipo 4, fototipo 5 y fototipo 6. Bueno, esto lo pueden estudiar un poco más, aunque ya lo habrán visto en sus primeras clases también, porque esta escala de Fitzpatrick es bastante importante, ¿no? Seguimos. Ya. El primer tumor que vamos a ver es el carcinoma vasocelular. Generalidades. A ver, este es un tumor epitelial maligno y es muy frecuente. Es el más frecuente, ¿ok? Más frecuente. Se va a desarrollar a partir de las células progenitoras de la capa basal del epidermis o del folículo piloso. Estas van a ser zonas ricas en células madre queratinocíticas. Y tenemos a los factores de riesgo, que son genéticos por las mutaciones en el gen PATCH1 y P53. Acuérdense muy bien de estos genes. El P53 está, bueno, el gen supresor de tumores en casi todos los tumores, la verdad. Pero acuérdense más que nada del PATCH1. Fenotípicos. Los factores de riesgo fenotípicos son la piel blanca, recuerdan que les mencioné, fototipo 1, 2 y 3. También va a ser la edad avanzada, o sea, los más ancianitos van a tener más riesgo de desarrollar un carcinoma vasocelular. Antecedentes personales o familiares de cáncer de piel también es un factor de riesgo, ¿no? Ambientales. La exposición a la radiación ultravioleta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los tres cánceres que vamos a ver, uno de sus factores de riesgo principal es la radiación ultravioleta. La fototerapia también y la inmunosupresión, ¿no? Es de crecimiento lento. Una característica importante de este cáncer es que es lento. Por lo tanto, como crece lento, va a tener buen pronóstico, ¿no? A comparación del melanoma, que ese va a crecer más rápido, entonces su pronóstico va a ser peor. Pero este es lento como una tortuga, entonces buen pronóstico. Por lo tanto, también a su vez, la metástasis va a ser muy rara. ¿Por qué? Porque antes de que ya se metastatice, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Te vas a dar cuenta. Entonces lo van a diagnosticar a tiempo y se podrá tratar muy bien. También puede producir gran destrucción local si avanza. Las zonas más comunes son la cara y el cuello. ¿Por qué? Porque son las que están más constantemente en exposición a la radiación, ¿no? Algunas personas no se preocupan en echarse bloqueador y bueno, eso origina, es un factor de riesgo para originar
carcinoma vasocelular. No solo el carcinoma, sino los otros tipos de cáncer también, como ya lo veremos. La clínica. Esta es una lesión friable, no cicatriza, o sea, es como que te sale una heridita, ¿no? Así como puedes ver en la imagen, te sale una mancha y ponte tú la raspas, la raspas, la raspas, la quieres desaparecer, se hacen heriditas, pero nunca va a cicatrizar, ¿ok? Es también traslúcida, acá se puede ver, traslúcida, ¿no? Tiene telangiectasias, o sea, arañitas, y un borde enrollado micronodular. El 2 al 5% de las lesiones son pigmentadas. Estos ejemplos que les he puesto acá son pigmentados, ¿no? Ahí se puede ver, tienen un pigmento marroncito. Acá, bueno, este es a la dermatoscopía, es lo mismo, solo que esto es para el o sea, es una foto tomada con el dermatoscopio, ¿no? Acá está, es traslúcida, escamosa, tiene acá sus pigmentos y no cicatriza, ¿no? Miren sus bordes, se ven raros, ¿no? No tienen bordes definidos. Eso lo vamos a ver más adelante. La etiopatogenia. Entonces, bueno, esta etiopatogenia, ya lo mencioné, la fotoexposición, o sea, la radiación ultravioleta, va a hacer daño al ADN, por lo tanto, estos van a mutar. Más que nada van a mutar los genes supresores de tumor, como el PATCH1, el P53, el NOTCH1, y lo más importante que se tienen que aprender es el PATCH1 y el TP53. Y estos, pues, mutarán, van a haber un aumento de interleuquina 4 y 10 y va a disminuir la vigilancia tumoral. Y por eso las células tumorales van a proliferar como locas y se va a ocasionar, pues ahí está el cáncer. Ya. El índice de radiación solar va a aumentar a mayor altura sobre el nivel del mar y en horas cercanas al mediodía. Por eso si salen a mediodía siempre échense bloqueador, chicos, no se olviden. Ya. En la siguiente diapositiva, áreas anatómicas según riesgo. ¿Cómo es la imagen? A ver, ya, acá está. Ahí está. Ya, tenemos acá el carcinoma vasocelular. Se va a clasificar en alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Entonces, ¿cuál es el alto riesgo? El alto riesgo va a abarcar toda la cara, excepto frente y mejillas. Acá como pueden ver en esta imagen. Toda la cara excepto la frente y las mejillas. Va a abarcar también genitales externos, ahí se puede observar las palmas y las plantas. Entonces, ahí está. Si la lesión te aparece en esas zonas, va a ser de alto riesgo, ¿no? Ahí está. De mediano riesgo o área M, va a aparecer las lesiones en la piel cabelluda, o sea, en el cuero cabelludo, en la frente, en las mejillas y en el cuello, o sea, este, y también en las pantorrillas, ¿no? Ya. Entonces, este va a ser de mediano riesgo o área M, ¿ya? El de alto riesgo es área H de high, el mediano riesgo es área M. Y el bajo riesgo o área L de low va a aparecer la lesión en tronco y extremidades. Ya, es prácticamente eso. No es muy difícil, chicos. Ahí está. Alto riesgo, high, mediano riesgo, medium y bajo riesgo, low. ¿Ok? Seguimos. Las formas clínicas. En primer lugar, vamos a tener al carcinoma vasocelular de tipo nodular. Esta es la más frecuente, representa el 80% de las lesiones. Ya. Y se caracteriza ¿por qué? Porque es una pápula perlada con telangiectasias. Acá podemos ver, ¿no?
Acá se ven más que nada las telangiectasias. Es una pápula con telangiectasias. Ahí están las arenistas. Ahí está. Costra serohemática. Tiene una costra serohemática en algunos casos. A ver, no puedo borrar. A ver, un momento. Ya. Acá está la costra serohemática. ¿Por qué? Porque probablemente esta persona se ha estado rascando, rascando, y ¿qué les mencioné? Que no cicatriza, ¿no? Entonces se forma costra, se vuelve a salir. Después, de nuevo se forma una herida y de nuevo se forma una costra. Entonces va a tener la costra serohemática. Nunca va a cicatrizar. Tiene bordes perlados también. Acá están. O sea, es un nodulito, prácticamente un tumor, ¿no? Sus bordes, bueno, en este caso sí son más definidos. Se puede ulcerar. Acá podemos ver, después como de tanta herida que se ha ocasionado a esta persona, se puede formar una úlcera. Como es una úlcera, acuérdense que es para abajo, así, una úlcera, ¿no? Ya, no me deja borrar. Ay, no. A ver, creo que se me ha plagiado, chicos. A ver, un ratito. Ya está. Ya, ahí está. Entonces seguimos ahí. Ya, seguimos, ya seguimos. Es de fácil sangrado, porque como les dije, nunca cicatriza. Entonces ya. Acá podemos ver, ¿no? Cómo es este nódulo, bueno, tumor, carcinoma vasocelular, que es más delimitado, más grande. Este es más delimitado, ojo. Y acá en la dermatoscopía podemos ver que está muy irrigado, ¿no? Las telangiectasias, es traslúcido también. Tiene unas costritas también por acá tiene una, por acá tiene otra. Está un poco descamativo. Y en esta, si bien no tiene bordes tan limitados, ahí se puede ver que es perdado. Esto, por ejemplo. Y ahí tiene su costra. Parece que ya tuviera una úlcera. Y está telangiectásico. Acá también está todo eritematoso con telangiectasias y su costra serohemática, ¿no? Seguimos entonces. El carcinoma vasocelular superficial. Representa el 15%, es más frecuente en varones. Y la lesión elemental es una placa eritematosa descamativa, redonda u oval. ¿Ok? Tiene pequeñas ulceraciones en su superficie, predomina en tronco y es más benigna y asintomática, ¿no? Entonces, acá vemos. ¿Ven que tiene elevación? No, casi no, la verdad. Por eso se llama superficial, ¿no? Porque no tiene elevación. Es una placa y está todo eritematosa. Bueno, en este caso está eritematosa, ¿no? Tiene algunas ulceraciones. Acá se puede ver las partes que ven más rojito, ya, esas son ulceraciones. Y acá hay otra lesión, pero si te das cuenta, mm, bueno, si a mí me saliera eso, yo no me daría cuenta. Entonces, es por eso que es asintomática, porque no te causa ningún síntoma, tampoco te das mucha cuenta, pero después va a evolucionar a esto, ¿no? Y acá sí ya, como que hay algo raro acá, ¿no? Entonces, acá está forma oval, carcinoma vasocelular superficial y tiene costras cerosas. Bueno, prácticamente eso. Siguiente. La siguiente forma de carcinoma es el morfeiforme o infiltrante, representa el 5 a 10%.
Es una placa de color nacarado, infiltrada e indurada. ¿Qué es nacarado? Color blanquecino, prácticamente. Está infiltrada y está indurada. Tiene bordes mal definidos, puede ulcerarse también y este es más agresivo, por eso se llama infiltrante. Es más agresivo. Acá no se puede observar bien en esta imagen, pero se ve como si fuera un tumorcito debajo de la piel, o sea, ya no es que como que sobresale, ¿no? Entonces ahí está, es más como blanquecino. Acá se ve mejor, ¿no? Se ve como un algo indurado, algo duro que está en la piel. Ahí se ve. Entonces, prácticamente eso es un carcinoma infiltrante, o sea, está como que debajo de la piel, se podría decir. Mírenlo así, ¿ya? Porque si tú ves esto, no, como que no, no se ve bien qué es, pero hay que prestar bastante atención, ¿no? Ahí está, es ese. Seguimos. El carcinoma pigmentado puede ser de presentación nodular, superficial, y el pigmento no va a rebasar los bordes del tumor, o sea, siempre se va a delimitar al tumor, nada más al tumor. Acá podemos ver, este es uno superficial que está pigmentado, se pueden ver los puntos de pigmentación, pero es superficial porque no tiene, o sea, no es como un nódulo como los otros, ¿no? Como la placa, recuerdan que habíamos visto, ya, pero con pigmento. Este es el nodular, ahí están los bordes perlados y el pigmento. A ver, acá también, este también es nodular, se puede observar que eso tiene bordes perlados y el pigmento, en este caso, pinta todo el tumorcito, ¿no? Todo el carcinoma. Pero miren los bordes, se detienen ahí. O sea, solo los bordes solo como que solo pigmentan el tumor, no pigmentan más allá. Acá hay otro, también, otro tumorcito pigmentado. Seguimos con el fibroepitelioma de Pincus. Es una pápula sésil eucrómica. Eucrómica, ¿qué quiere decir? Del color de la piel, color normal. O también puede ser rosado. Ubicado a menudo en región lumbosacra, ingles y muslos. Puede presentar una superficie verrucosa, ¿no? Esto de acá te parecería una verruga, pues no, es un carcinoma. Es eucrómico en este caso, aunque tiene algunas telangiectasias por ahí, se puede ver. Bueno, esta señora en toda su nariz tiene telangiectasias, así que, bueno, ya, es eucrómica y es como si fuera una verruguita. Acá también. Esta sí es rosado o eritematoso. Pareciera que tiene bordes perlados, pero sí, a mí me parece que tiene bordes perlados, sí. Ya, entonces ese es el fibroepitelioma de Pincus. Ahora tenemos el carcinoma ulcus rodens. Esto se va a caracterizar porque es una úlcera desde el inicio. Tiene extensión superficial, tiene bordes indurados, o sea, duros, como lo dice su nombre, como dobles duros, y se va a distribuir alrededor de los orificios naturales. Es orificiario. Entonces, acá les he puesto estas fotos. ¿Por qué es periorificiario? Porque miren, acá está están haciendo alrededor de un orificio natural que son los ojos, ¿no? Ahí está. Se está extendiendo. Miren acá. Acá vemos una lesión indurada. Sus bordes, ¿cómo son? Dobles, ¿no? Son indurados. Y al centro es una úlcera. Igualito acá. Acá este parece que recién está naciendo, ¿no? Que tiene como un borde indurado y al centro tiene una úlcera. Entonces, desde el inicio, este CBC ulcus rodens va a aparecer como una úlcera.
¿ok? Acá tenemos otro que es un poco peor, ¿no? En esta pobre señora ha iniciado por el orificio natural son las fosas nasales, entonces está yendo hacia arriba y miren, es una tremenda úlcera esta, ¿ok? Acá ya los bordes no se pueden ver mucho, pero sí se ve la ulceración. Acá también, bueno, no se ve muy bien, ¿ya? Pero es igual al costado del ojito, como el de esta señora, y una úlcera con los bordes indurados. Y se extiende, ¿ok? Se extiende. Acá también, mira, acá hay otro. Se está extendiendo. Seguimos con el carcinoma, los carcinoma aberrantes. Eh, Esto no es un tipo de carcinoma en sí, pero son los carcinomas que no entran en ninguna otra clasificación, ¿ok? O sea, están en sitios poco frecuentes, como el escroto, vulva, periné, pezones, axilas periunguiales, en sitios donde normalmente no les da la luz, no les da el sol, no les da la luz ultravioleta. Entonces esto ya no sería mucho por luz UV, ¿verdad? Esto ya sería más genético. Quizá otros factores de riesgo tiene esta persona. El diagnóstico diferencial de estos es el melanoma. ¿Por qué? Porque se parecen un poco. Mira, por ejemplo, que está en los genitales de una mujer, acá está, es como una placa eritematosa, ¿no? Acá está también una placa pigmentada. Esto parece un melanoma, entonces por eso su diagnóstico diferencial es el melanoma. Acá hay otra lesión en el pliegue interdigital. Uno pensaría que es un honguito, ¿no? Pero te das cuenta que se empieza a ulcerar, a ulcerar, ulcerar y no cicatriza. Entonces ya hay algo raro ahí. Y en pliegue inguinal, ya tenemos otra. Pareciera una placa que la caracteriza, que tiene bastantes lesiones sangrantes, ¿no? Y estas no van a cicatrizar. ¿Ok? A ver, un momentito, voy a enchufar mi laptop. Ya está, chicos. Ya está. El diagnóstico. Ya, a ver. El diagnóstico del CBC se va a realizar clínicamente y dermatoscópicamente, en primer lugar. Casi todos los diagnósticos son clínicos acá en dermatología, como ya les había mencionado. ¿Qué se va a ver en el dermatoscopio? Se va a ver esta lesión. Esta, por ejemplo, es pigmentada y es una superficial pigmentada, ¿no? Se va a ver nidos ovoides grandes, azules, grisáceos, de pigmento, o sea, estructura de rueda en carretera, estructura de hoja de arce, pero ya no se usan mucho esas denominaciones. No les van a preguntar tampoco. Y en segundo lugar, o sea, ya, tú sospechas clínicamente y dermatoscópicamente. Sospechas, quizá llegas a un diagnóstico, pero lo tienes que confirmar. ¿Con qué? Con biopsia. Siempre se hace biopsia. Puede ser incisional, excisional, ensacabocados, shape o raspado. ¿Ok? Ya. Más adelante vamos a ver como que el tipo que más vamos a utilizar. Tratamiento. El tratamiento se basa en dos pilares, en el preventivo y en el específico. En primer lugar, el preventivo. Se tiene que eliminar todos los factores predisponentes. O sea, ponte, tú tienes un cáncer, yo te trato, pero tú no vas a volver a la playa, te vas a echar en el sol sin ninguna gota de bloqueador, pues. No, porque va a reaparecer. También, no vas a ir, te vas a echar en una cámara bronceadora, no lo sé, vas a fumar cajetillas de cigarros. No, no, ¿ok? Te tienes que aprender a cuidar, tienes que aprender a prevenir. Entonces, tenemos que eliminar los factores predisponentes, fotoprotección, o sea, bloqueadores, fotoeducación, no usar cámaras bronceadores y autoexamen de la piel. Tienes que aprender a conocer tu piel. Y el específico va a estar en relación a la localización anatómica, las características histopatológicas y el comportamiento biológico.
siendo el eje central de la terapéutica, ¿cuál es? Eliminar el tumor para que no se disemine. Entonces, acá el tratamiento específico es cirugía de Mohs o cirugía convencional. La que se prefiere es la cirugía de Mohs. También se va a usar electrocoagulación, radioterapia, crioterapia, láser, quimioterapia local. Eso ya también depende del oncólogo. Tú tienes que hacer interconsulta a oncología. No puedes tratarlo como que tú solo, no. Porque el especialista también, o sea, es un manejo multidisciplinario. Tú tienes también que pedir ayuda, pedir apoyo al oncólogo, ¿no? ¿Qué es la cirugía de Mohs? Es una, bueno, acá tenemos la lesión en la piel, el CBC, ponte el CBC. Ay, a ver, un rato, quiero borrar, Dios mío. Ya, no importa. Ya, tenemos acá el CBC, entonces extraemos primero la primera capa delgada, la más superficial, después extraemos la segunda capa, o sea, del epidermis, la otra capa del epidermis, después bajamos más a la dermis, ponte, y seguimos bajando hasta la capa final que esté infiltrada. O sea, la última capa que tú veas que hay infiltración, que tú veas que hay cáncer, ya, te deshaces de esa capa y esa sería la cirugía de Mohs. Ir capa por capa, por capa, por capa, hasta desaparecer todo rastro de cáncer. Seguimos con el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide, también llamado carcinoma de células escamosas, sí, ya, carcinoma de células escamosas o espinocelular, son sinónimos, ¿ok? Se origina por la proliferación maligna de los queratinocitos epidérmicos. Metástasis. Va a depender principalmente del tamaño del tumor. Puede comprometer ganglios linfáticos en aproximadamente 4% de los casos. Puede causar destrucción local importante, genera desfiguración, afectando tejidos blandos, cartílago y hueso. O sea, a comparación del CBC, este es un poco peor, ¿no? Pero el pronóstico sigue siendo favorable. La supervivencia a 5 años es más del 90%. O sea, a comparación de los otros cánceres, este es, se podría decir, es bueno, no es tan feo, ¿ya? No es tan feo, pero igual es un cáncer. La mortalidad es baja. Se localiza más que nada en cabeza, cuello, tronco, extremidades, labios periungual y ano genital al último. Cabeza, cuello, tronco, extremidades, ¿por qué? Porque son las más expuestas a la radiación, ¿no? Raza negra es más, o sea, le sale más en zonas no fotoexpuestas. Lesiones en genitales y periunguales se relacionan con BPH de alto riesgo. Tiene un riesgo de metástasis del 10 al 30%, sí. Más que nada en las que aparecen en la oreja, preauricular o mucocutáneo. Seguimos entonces. Dentro de factores de riesgo, la edad avanzada, varones, caucásicos, como ya les dije, fototipo 1, 2 y 3, la historia, ya, eso es importante. Un factor de riesgo, ya se fija, un factor de riesgo importante eh, para este carcinoma epidermoide o espinocelular, como lo quieras llamar, es el historial de queratosis actínica. O sea, tú ves un paciente con queratosis actínica, probablemente haga un carcinoma espinocelular. Así que tienes que hacerle seguimiento, ¿ok? Este es, fija, ya, seguimos. Otro factor de riesgo, la inmunosupresión, la exposición a arsénico, enfermedad de seroderma pigmentosa, el tabaquismo, la infección por VPH, que ya mencionamos a los serotipos de alto riesgo, y la radiación UV como todos. ¿Ok? Ahí les he puesto algunas imágenes del carcinoma epidermoide. Como ven, es más grande. Acá está, otro más.
Más grande va a distorsionar más la anatomía normal de la piel, hasta tejidos blancos, hasta hueso. Y vamos a seguir viendo más acá. Tenemos clínica según su presentación, al igual que el anterior que vimos, que es el CBC, solo que acá van a ser in situ o invasivo. Vamos a dividir. Las presentaciones in situ van a limitarse solo a epidermis. Van a ser placas escamosas más que nada. Y los ejemplos tenemos queratosis actínica, enfermedad de Bowen, eritoplasia de Queyrat, papulosis bowenoide. Los vamos a ver ahorita. Comportamiento de los in situ va a ser un comportamiento limitado, precoz. No tiene riesgo de metástasis, eso es lo bueno. No tiene riesgo de metástasis. Y el pronóstico es muy bueno. ¿Por qué? Porque no tiene riesgo de metástasis. Por otro lado, el invasivo va a invadir la dermis. Van a ser placas ulceradas hasta nódulos. Y los ejemplos tenemos nódulos queratinizantes, queratocantoma, formas infiltrativas y epitelioma cuniculatum. El comportamiento ya es agresivo y destructivo. Tiene riesgo de metástasis, ¿ok? Ya, tiene riesgo de metástasis. Y el pronóstico es variable. Depende si ya metastatizó o no, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que evaluar. Acá, dentro de los in situ, tenemos a la queratosis actínica. Esta queratosis actínica es una lesión precancerosa, no es cáncer como tal, ojo. Yo les dije, el factor de riesgo mayor para desarrollar este carcinoma epidermoide es la queratosis actínica, pero esto es precancerosa, no es un cáncer, ¿ok? Es precancerosa. Es una mácula de 0,5 a 1 centímetro o más, eritémato amarillento parduzca, superficie con finas escamas y múltiples en zonas fotoexpuestas. Acá se puede observar, es una placa eritematosa descamativa con escamas, sí, con escamas amarillentas el resto, con costras parecieran. Se parecen a las costras mielicéricas del impétigo, si no me equivoco, pénfigo era, creo que era pénfigo. Y bueno, acá tenemos otra, esta lesión ya parece más nodular. Y por otro lado tenemos a la enfermedad de Bowen, que es una placa eritematocostosa con límites policíclicos. Dentro de lesiones elementales, ¿recuerdan que es policíclico? Es como si fuera un muñequito de nieve. Así y así, así y así. Eso es policíclico. Entonces, bueno, esta va a estar más presente en tronco y miembros y es por BPH. Va a ocasionar por BPH más que nada 16, 18, 31, 32 y 35. Un factor de riesgo, entonces BPH. Acá está la placa. Bueno, esta no tiene mucha forma de policíclico ya. Esta de acá. Pero es eritematosa, descamativa, pareciera una psoriasis, ¿no? Simula una psoriasis, pero no es. Y acá, acá esto sí se ve más policíclico, como un muñequito. Así y así, sí y así. Tiene bordes más definidos, eritematoso, y se ve las costras amarillentas y también tiene un leve pigmento, ¿no? Seguimos. La eritoplasia de Queyrat es otro carcinoma epidermoide in situ. Es una placa única eritematosa brillante, lisa, seca, de límites netos en la mucosa genital. Un factor de riesgo importante como el anterior, la enfermedad de Bowen, el BPH, pero estos son los dos subtipos, el 16 y el 8. ¿Ok? Y estos solo son genitales o mucosas. Ya tenemos uno en el glande de este paciente, es una placa eritematosa brillante, lisa, y esta es en la mucosa oral de otro paciente. Ahí está. Es una placa, esta es más blanquecina, pero también está todo eritematoso, como se puede observar. La papulosis bowenoide. Estas son múltiples pápulas pigmentadas en la región genitoanal de adultos jóvenes.
son muy pigmentadas, ahí se puede observar, ¿no? Acá están, son placas superficiales, no parecen descamativas, pero están recontra pigmentadas, al menos en esta imagen está recontra pigmentada. Y dentro de los invasivos, ya tenemos el ulcerativo en primer lugar. Es de crecimiento rápido, invasivo, tal como dice el nombre, bordes elevados con ulceración central. Es de comportamiento agresivo y metástasis, da metástasis a ganglios. ¿Ok? O sea, este es peor. Ahí está. En el labio de este paciente es una lesión con una úlcera en el centro. Ahí se ve la úlcera. Y ese también, bueno, este ya es tremenda úlcera, ¿no? Que distorsiona toda la arquitectura de la piel. Se ve que es un poco profunda, quizá no llega a dermis, o sí, se tendría que ver, ¿no? En persona. Y la úlcera de Marjolin proviene de lesiones inflamatorias crónicas, como quemaduras o fístulas. El periodo de latencia es largo y da metástasis también a ganglios. Entonces, los invasivos se caracterizan por hacer metástasis. ¿Ok? Acá tenemos tremenda úlcera, pues. Pareciera una úlcera por presión, pero no es. Mira, acá distorsiona toda la arquitectura, hasta la arquitectura de los bordes como que la jala, ¿no? Y bueno, se ve muy fea esa lesión, ¿no? Es más invasiva. Está todo distorsionado, todo erosionado. Y la subunguial son cambios escamosos en el lecho unguial, edema eritematoso, dolor localizado y nódulo que se ulcera. Ahí se puede observar la unguial. Es como destruye la arquitectura de la uña. También puede ya sobrepasar lo que es la uña, pero bueno, ahora vemos solo lo que es la uña. El pronóstico. ¿Qué tal es el pronóstico de este? A ver, se divide también, así como el CBC, en bajo riesgo, eh, alto riesgo y muy alto riesgo. El bajo riesgo, el tumor va a ser menor a 2 centímetros y se va a localizar más en tronco y extremidades. En alto riesgo, el diámetro ya va a ser mayor a 2 centímetros y la invasión tumoral más allá va a ser más allá de la grasa subcutánea, profundidad de la capa granular mayor de 6 milímetros, la invasión perineural de nervios de más de 0,1 milímetros y va a ser más frecuente en tronco, extremidades y orejas. Los criterios de alto riesgo: tamaño, profundidad, localización, márgenes, subtipo histológico y cicatrices. El de muy alto riesgo va a ser un tumor mayor a 4 centímetros. Puede estar en cualquier ubicación. Entonces, el de alto riesgo tiene un elevado riesgo de recurrencia local y el de muy alto riesgo es propenso a la recurrencia local, pero a su vez a la metástasis, ¿ok? Seguimos entonces. El diagnóstico. El diagnóstico, como los otros, se va a hacer de forma clínica, de clínica, ¿ok? La historia clínica con los factores de riesgo, el examen físico, vamos a buscar adenopatías regionales y si requiere el dermatoscopio, también lo vamos a usar. El dermatoscopio si es una lesión superficial, ¿ok? Para ver bien. La confirmación se va a hacer mediante biopsia. Biopsia con punción de aguja fina ganglionar. Si es que hay algunas adenopatías regionales, se va a hacer una PAF en esos ganglios inflamados, ¿no? O en esos ganglios tomados por el cáncer. La proliferación de queratinocitos atípicos desde epidermis, nidos invasores en dermis. Eso se va a ver en la biopsia. El estadiaje, como es más em, metastatizante este tipo de cáncer, sí se van a usar imágenes
eh, la eco, la tomografía o resonancia, eso depende, y se va a clasificar si es de bajo riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, o muy alto. Y el tratamiento de bajo riesgo va a ser la escisión estándar con márgenes de 4 a 6 milímetros. ¿Qué quiere decir? Se va a sacar la lesión, se va a hacer una cirugía y se van a dejar márgenes de 4 a 6 milímetros. O sea, desde donde ha invadido, van a medir 4 a 6 milímetros y eso también se va a sacar, porque hay que dejar los bordes libres de cáncer. También se puede hacer un curetaje más electrodesecación. ¿Qué es? Es un procedimiento en el que primero se raspa la lesión con una cureta para eliminar el tumor visible y luego se va a aplicar corriente eléctrica para destruir las células residuales del cáncer, ¿no? Y controlar el sangrado que también va a dejar. También se puede hacer fototerapia o crioterapia. En el alto riesgo ya se va a hacer una cirugía de MOS o escisión también con márgenes, pero acá se va a dejar márgenes de más de 10 milímetros, ¿ok? Para asegurarnos muy bien que los bordes no estén infiltrados. Y en muy alto riesgo se va a realizar quimioterapia, o sea, aparte de la cirugía, quimioterapia con cisplatino, inmunoterapia también se puede utilizar y o cuidados paliativos en caso lo requiera, ¿no? Como ya les mencioné, esto es un manejo multidisciplinario con oncología. ¿Ok? Seguimos. Y por último, tenemos al melanoma maligno. Este es un tumor maligno de melanocitos. O sea, sus células son melanocitos. A ver, voy a tomar un poco de agua ya. Me muero de sed. Ya. Este tumor de piel va a ser el más letal. Ahora sí, este es el más letal de los cánceres de piel. Representa el 90%. ¿Ok? También va a atacar a mucosas, a la retina y a las meninges. Va a ser más común en fototipos 1 y 2. Ya les dije, piel clara. Edad, adultos mayores de mediana edad, 50 a 70 años. En Perú, este es fija, esta es pregunta de examen. Escucha, Carlos, esta es pregunta de examen. ¿Cuál es el subtipo de melanoma más común en el Perú? Ojo, en el Perú, el lentiginoso acral, ¿ok? Porque en el mundo es otro, pero en el Perú es en el lentiginoso acral. Y ya lo vamos a ver ahorita. Predomina en extremidades inferiores también los melanomas. Los factores de riesgo. Bueno, ya lo mencioné. Piel clara, ojos claros, pelo rubio, o sea, fototipos 1 y 2. Si se tiene más de 50 nevus o nevus atípicos, también es un factor de riesgo, o si se tienen nevus congénitos. Antecedentes familiares, también inmunosupresión, exposición solar eh, intermitente, quemaduras, más riesgo cerca del ecuador. ¿Por qué? Porque la radiación es mucho mayor. Y genéticos. Acá tenemos algunos genes que, bueno, no. Bueno, ya vamos a mencionarlos. CDK, el N2A, el CDK4, el síndrome de FAM, la serodermia pigmentosa. Las mutaciones más que nada van a ser BRAF y NRAS. Más que nada, más del 50%, el BRAF. ¿Ok? Es una mutación BRAF. Las formas clínicas. Son como 4 formas clínicas, 5 si no me equivoco. Pero la primera va a ser el léntigo maligno, también llamado melanoma in situ, melanoma no invasivo. Predomina en mayores de 60 y representa el 10 al 15%. Más frecuente en cara, mejillas, frente, 100. Acá, por ejemplo, este paciente tiene en la 100 y este tiene en la frente. Y en otros lugares como brazos, piernas, manos, el periodo de extensión lateral
prolongada, tiene periodo de extensión lateral prolongada, puede presentar áreas de involución y atrofia cutánea. Puede ser invasivo, presentando cambios de color o nódulos dentro del léntigo. Metástasis, si ocurre, son tardías y a los ganglios cervicales. ¿Por qué? Porque son los que están más cercanos, ¿no? Y acá observamos, este es un léntigo maligno, es una lesión plana, pigmentada, está en la sien, en el área de la sien, en el área temporal. Pero miren, ¿qué pasa? Acá decía, puede ser invasivo presentando cambios de color o nódulos dentro del léntigo. ¿Y este que tiene? Este señor que tiene un nódulo dentro del léntigo. Entonces, puede que sea más invasivo este léntigo, debe ser más invasivo. Y acá en este señor, que bueno, acá lo han pintado para hacerle una cirugía, ese señor tiene la frente, ¿no? Se puede ver la piel que está más delgada, más atrófica. Y en el centro tiene como un área de involución, como que lo jala para adentro. Acá se puede observar. Y está también pigmentado. Ahí está. Seguimos con la forma clínica del melanoma de extensión superficial. Este subtipo es el más frecuente en el mundo. Ojo, en el mundo. Pero recuerden que no en el Perú, en el mundo. En el Perú, ¿cuál es? El litiginoso acral. Este se va a presentar en tronco y extremidades. Es una lesión pigmentada plana, asimétrica y heterogénea en su color. Tiene multicoloración, ciertos tintes rojos, negros, grises o blancos. En fase de crecimiento vertical puede aparecer pápulas o nódulos y la mayoría aparece de novo, ¿ok? La metástasis, hace metástasis precoz a ganglios, ¿ok? Entonces esto es un poquito más maligno. Ahí se puede observar es superficial porque es pegado a la piel, es como una placa. Es una placa, ay, ya, es una placa superficial pigmentada, puede tener diferentes colores de pigmentos. Acá, por ejemplo, tiene marroncito, también tiene un poco más oscuro y acá un poco más claro. Diferentes colores de pigmento. Acá, bueno, este es más oscuro, miren, los bordes están mal definidos y está totalmente pigmentado. Y este también, bordes mal definidos, oscuro, y acá tiene un pigmento más rosado. Esta es la forma clínica de extensión superficial. Llegamos al lentiginoso acral. Es la forma clínica más frecuente en nuestro país, en el Perú. Aproximadamente 75% en personas blancas, menos de 5% de todos los melanomas, pero es frecuente en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Más relacionado a factores genéticos que a radiación ultravioleta. O sea, acá no es tanto por radiación. ¿Por qué? Porque aparece en la uña, o sea, aparece en el pie, en la uña. Y bueno, claramente por lógica no va a estar muy relacionada a radiación, porque cuando te quemas no te quemas mucho el pie, porque usas zapatos, ¿no? Es más que nada relacionado a genética. Em, la edad más frecuente es 50 años, igual en hombres y mujeres. La localización más común, pie, planta y región subungual. Tiene crecimiento radial. En metástasis, si hace metástasis, son precoces a los ganglios linfáticos y por vía hemática, o sea, más agresivo que los anteriores. Estábamos como que normal se hacía metástasis a ganglios, ¿ya? Pero acá, ¿qué pasa? Ya hace por vía hemática. O sea, metástasis a todo el cuerpo. Por eso es más agresivo. Y acá tenemos la lesión. Esa es una lesión al costado del pie. Bueno, es como una pigmentación. Pareciera un lunar, ¿no? Pero tienes que ver. O sea, la misma persona ve que es como una especie de lunar, pero que no tiene bordes definidos, que aparece de la nada.
y que es más grande que un lunar, que no tienes lunares alrededor, pero ese aparece de la nada. Hay algo raro, ¿no? Entonces, este está en la planta del pie, está bordes no definidos, pigmentado, y este sería en la uña, el subunguial. La pigmentación es la primera manifestación clínica. Y esta hiperpigmentación que se ve como una línea, así, esta también es fija, Carlos, esta es fija, se llama signo, ay, caramba, ah, ya, se llama signo de Hutchinson. Hutchinson, ok. Es una coloración oscura en el pliegue unguial proximal al final de una melanoniquia. Este es el signo de Hutchinson, una línea hiperpigmentada. Ahí está. Seguimos entonces. La forma nodular. Este es el segundo tipo más común, del 15 al 30%. Aparecen sin aparente crecimiento radial. Desde su inicio tiene crecimiento vertical. Predomina en hombres en quinta, sexta década de vida y es más frecuente en áreas fotoexpuestas. Son lesiones elevadas en forma de domo, friables, tienen ulceración, sangrado y pigmento en la periferia con área roja central. Ahí se puede observar un nódulo pigmentado, hiperpigmentado y con un área roja central que son la vasodilatación, ¿no? Es la vasodilatación, la angiogénesis que tienen prácticamente todos los cánceres. Acá tenemos otro nódulo hiperpigmentado con más que punto, un área roja central, sangrante. Ojo, es sangrante. Bueno, en este caso esta señora ya está llena de estos nódulos hiperpigmentados, ¿no? Literalmente tienen todo el cuello, espalda, cara, todo el rostro. Ay, no. No, 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 no. Ya. Seguimos. Otras variantes poco comunes es el melanoma maligno de mucosas. Es poco frecuente, tiene un comportamiento agresivo. Puede presentarse en boca, paladar, labios, como lesiones pigmentadas que pueden ulcerarse. En la vulva se manifiesta como un tumor pruriginoso que se ulcera y sangra. Y la supervivencia a los 5 años es menor del 20%. O sea, este sí es muy agresivo, ¿no? Menos mal, es poco frecuente, ¿ok? Pero sí existe, ahí está. Este es en la región perianal. Ahí está en mucosas, en los labios, y acá hay otra. Este no tiene pigmentación, pero también es un melanoma. Otras variantes, el melanoma amelanocítico, que quiere decir que no tiene pigmento. Amelanocítico, o sea, sin pigmento. De aspecto rosado, eritematoso, lo que dificulta su diagnóstico. Uno puede pensar que es un granito, pero se rasca, se ulcera, no cicatriza, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer. No es que vuelva a aparecer, es que siempre está ahí y nunca desaparece, ¿no? Y el melanoma spitzoide es una variante que imita el nevus de Spitz, frecuente en jóvenes, con crecimiento rápido y potencial maligno. Ahí se puede observar, pero este es más con bordes más definidos, eritematoso. Imita a un nevus. El diagnóstico. Este diagnóstico, y esto es importante aprenderse, pero es fácil aprenderse. El ABCDE. A de asimetría, B de borde, C de color, D de diámetro y E de evolución. Asimetría. ¿Son simétricos o son asimétricos? Para que sea maligno, va a ser asimétrico. Los dos lados no coinciden, como hemos estado viendo. La mayoría eran asimétricos, ¿no? Tiene bordes irregulares, ahí se puede observar. Color no homogéneo, dos o más tonos, que también hemos podido apreciar, dos o más tonos. Diámetro. El diámetro
del maligno es mayor a 6 milímetros. En cambio, del benigno es inferior a 6 milímetros. La evolución, o sea, esta va a evolucionar en tamaño, en forma, en color y en otros aspectos, ¿no? Ya sea ulceraciones o así, pero va a evolucionar en el tiempo. En cambio, el benigno no, o sea, es como te aparece como un lunar normal, ¿no? Que te aparece y ahí se queda. En cambio, el maligno sí evoluciona en el tiempo. ¿Ok? Ya, a ver. La lista de verificación revisada de 7 puntos de Glasgow. Esto dudo mucho que les pregunte, pero también es importante saber, ¿no? Eh, Son 2 puntos cada característica. Si hay cambio de tamaño o nueva lesión, si hay cambio de formas, si hay cambio de color. Eh, un criterio menor, porque estos son criterios mayores o principales, mayores, y estos son criterios menores. Diámetro mayor a 7 milímetros, inflamación, costras o sangrado, cambio sensorial o fijación. Y esto equivale a 1 punto cada uno. El diagnóstico se va a hacer un criterio principal, un criterio mayor, más uno menor o 3 menores. Esos son los 7 puntos de Glasgow. Y acá, bueno, acá tengo una pregunta. A ver, según el ABCDE, Cardos, ¿cuál es benigno y cuál es maligno? ¿Me puedes decir? Eh, el primero me parece que sería benigno por los A ver, bordes. entre estos dos, estos dos primero, ¿cuál? Ah, no, espérate, ya. Entre estos dos, ¿cuál es benigno y cuál es maligno? ¿Cuál te parece a ti? El primero es benigno y el segundo es maligno. Ya, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque según el A, B, C, D, E, hay que ver si es asimétrico. Este es asimétrico. Hay que ver los bordes, aunque este es más definido. Igual, bueno, sus bordes son un poquito como, mm, se podría decir un poquito diferentes, ¿no? No es tan indefinido tampoco, pero igual tiene bordes así como feos. Ya. El color tiene dos colores, ahí puedes observar, ¿no? Un marroncito y un negruzco. Y el diámetro es mayor a 6 milímetros, se nota que es gigante esto. Y esto debe ser menor a 6 milímetros porque es chiquitito, es uniforme. La evolución, probablemente este ha evolucionado en el tiempo. ¿Ok? Entonces esto. Llega el segundo, entre estos dos. El primero sería maligno y el segundo benigno. Ya, muy bien, también. Y aplicamos lo mismo del ABCD. Muy bien, Carlos. Bueno, se ve, ¿no? Se ve a simple vista cuál es el maligno y cuál es el benigno. Muy bien. Así que cuando veas una lesión de melanoma, siempre aplica el ABCDE. Así no sea de melanoma también. Una lesión en piel aplica el ABCDE. El diagnóstico. Este diagnóstico se va a hacer como todos. Clínica más dermatoscopía te va a orientar. Ahí ya puedes tener el diagnóstico, pero lo tienes que confirmar con qué, con biopsia, como todos. Pero esta biopsia va a ser en sacabocado. ¿Qué quiere decir? Que eh, lo vas a sacar todo, o sea, es como un tubito donde esta es la piel, este es el tubito y como que tiene filos el tubito alrededor y vas a sacar toda la lesión, o sea, esta es la lesión, este tubito va a entrar y va a sacar así, desde el fondo y va a sacar toda la lesión. Eso es en sacabocado, ¿ok? En la dermatoscopia se va a ver una red atípica de pigmento, prolongaciones atípicas, puntos globos atípicos, polimorfismo en vasos, líneas blancas. Bueno, eso no me van a preguntar, pero es bueno saberlo, ¿no? Cómo se va a ver en la dermatoscopia. Quizá en tu práctica, ojalá veas una lesión, un melanoma así, y tu doctora te deje ver en la dermatoscopia. Y algo muy importante, que esta es fija,
también de examen, es el signo del patito feo. ¿Qué quiere decir ya? Y yo no sé quién le pone esos nombres, ¿eh? Pero sirve. Pero es el signo del patito feo. Viene un paciente, tiene muchos lunares, pero te va a decir, doctor, me ha parecido este lunar que es diferente a los otros. Tú lo examinas y ves un lunar raro. O sea, raro ¿en qué sentido? En forma, en color o tamaño. Tú vas a ver que es muy diferente a los otros lunares que le ha parecido al señor y aplicas el ABCDE y ves que está evolucionando en el tiempo. Entonces, es diferente a los otros. Ese es el signo del patito feo. Tienes que buscar el lunar que sea distinto a los otros, ¿no? El que destaque, destaque pero en mala forma, ¿no? Siguiente. El pronóstico según el estadiaje. El pronóstico lo haremos con el índice de Breslow. La escala de Breslow, la invasión en milímetros, es la invasión en milímetros. De bajo riesgo va a ser un espesor menor a 0,76. En el riesgo, ya, ya fue. Ya no puedo escribir porque se le acabó el, la batería a mi lápiz, pero bueno, el espesor es menor a 0,76. El moderado es un espesor entre 0,76 a 1,5 y de alto riesgo es un espesor mayor a 1,5. Ahí se puede ver en la imagen, ¿no? Del índice de Breslow. Pero a mí me gusta más usar los niveles de Clark, donde el melanoma in situ intraepidérmico es de nivel 1, solo abarca epidermis. El nivel 2 abarca dermis papilar. El nivel 3 abarca conexión papilar reticular dérmica. El 4 ya abarca dermis. Y el 5 el tejido celular subcutáneo. Invade hasta tejido celular subcutáneo. Esa es la clasificación TNM. No sé si ya la has visto en oncología, pero esta es prácticamente para todos los tumores. O sea, claro, va a variar según el tipo de tumor, ¿no? No va a ser idéntico el de gastro que el de piel, ¿no? Que el de dermato. Va a variar. No, te recomendaría que lo leas por si acaso, pero no dudo mucho que te pregunte. Eso te preguntarían más en oncología, no tanto en dermatología, ¿ok? Pero no pierdas nada leyendo un poquito para tener una idea, ¿no? El T es de tumor, el N es de nódulo, no, perdón, de adenopatías y el M es de metástasis. El tratamiento. Este tratamiento, vamos a confirmar, vamos a evaluar la extensión y vamos a ver si es enfermedad localizada, la extirpación es quirúrgica completa. Si es de alto riesgo de recurrencia, vamos a usar interferón alfa. Si tiene metástasis ganglionar, vamos a hacer una escisión de la lesión o linfadenectomía. O también se puede hacer inmunoterapia para aumentar la sobrevida libre de enfermedad o sobrevida libre de progresión. La inmunoterapia, más que nada, en el INEN hacen bastante inmunoterapia, ¿ok? La metástasis irresecable se aplica inmunoterapia o terapia dirigida con interleuquina 2, ipilimumab o los anti-PDL1, que es un ejemplo, el pembrolizumab, que se usa bastante en los PDL1 positivos. Bueno, perdón, mayor a 1%. El estadio 4, si es estadio 4, se va a usar quimioterapia, dacarbazina, donde se obtendrá una respuesta del 15 al 20% y supervivencia media de 6 meses. El melanoma no tiene muy buen pronóstico, también depende de en qué estadio lo encuentres. Claro, si lo encuentras en estadio 4, claramente no va a tener un buen pronóstico, ¿no? Y los no candidatos a cirugía o metástasis óseas o cerebrales se les realizará radioterapia o simplemente paliativos, ¿ok? La prevención, la fotoprotección, como en todos los tumores de piel, la fotoprotección, o sea, bloqueador. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, si tienen alguna duda, díganme porfa o callen para siempre.